Hola, bienvenidos a este capítulo. El día de hoy veremos cómo trabajar las entradas de datos dentro de un programa de lenguaje C. Para ello debemos de conocer el concepto de variables y también aprenderemos a utilizar una función llamada scanf con la cual haremos la lectura de estos datos. Lo primero que haremos será declarar una variable para almacenar un dato que el usuario va a ingresar, en este caso sería la edad. Declaramos una variable llamada edad de tipo entero y le diremos al usuario que ingrese su edad. Entonces escribimos con la instrucción de printf ese mensaje: ingresa tu edad. Una vez que le estamos imprimiendo en la pantalla que ingrese la edad, procederemos a hacer lectura del dato que el usuario escriba. Por lo tanto, vamos a utilizar esta función llamada scanf con la cual haremos la lectura. Para ello, primero escribiremos %d, comillas, coma, ampersand edad. Lo que estamos haciendo aquí es especificando que vamos a ingresar un valor de tipo entero y lo estamos almacenando dentro de nuestra variable edad. Para ello, debemos entender lo siguiente. La función de scanf posee dos partes. La primera, un especificador de tipo, que nos indicará qué tipo de dato vamos a leer y después en dónde se quedará almacenado. Existen diferentes especificadores de tipos que nosotros podemos utilizar dentro de una función scanf, como lo son %d para número entero, %f para valor flotante y %c para valor carácter. Bien, volvemos al punto. Una vez que nosotros sabemos que el especificador de tipo es %d para un dato de tipo entero, procedemos a colocarlo y le indicamos a la función scanf que debemos almacenarlo dentro de la variable edad. Hecho esto, nosotros imprimiremos en pantalla un mensaje, printf, y escribiremos: usted tiene. Volvemos a utilizar los especificadores de tipos para indicar que aquí irá un número entero de edad. Y aquí únicamente deberemos indicar la variable de donde se está sacando ese dato. Ejecutamos nuestro programa y verificamos cómo funciona. Lo primero que hace mi programa es pedirme que ingrese mi edad. La ingreso, por ejemplo, vamos a poner 22. Damos Enter y me dice: usted tiene 22 de edad. Lo que estamos haciendo es ingresando un dato a nuestro programa y posteriormente podemos procesar ese dato como nosotros queramos. Otro ejemplo para ver las entradas de datos será elaborando una suma de dos números ingresados por el usuario. Bien, para ello utilizaremos dos variables, en este caso serán dos variables de tipo entero. Por lo tanto, decimos que va a ser una variable int llamada a y también una variable llamada b, en las cuales nosotros estaremos almacenando los dos datos que el usuario ingrese. Ahora le indicamos al usuario mediante la función printf que debe de ingresar dos números. Entonces le decimos: ingrese dos números. Ahora, mediante la función scanf haremos la lectura de estos dos datos. Como bien lo habíamos dicho, debemos especificar qué tipo de dato es el que va a entrar.
Por lo tanto, utilizaremos el especificador de tipo %d para el primer dato y repetimos nuevamente colocando %d. Cuando yo pongo 2% des, estoy especificando que voy a meter dos datos de tipo entero. Y posteriormente de esto, indicaremos en las variables donde se quedarán almacenados, ampersand a y ampersand b. De este modo, el primer dato entero que se capture se guardará en la variable a y el segundo dato entero que se capture se almacenará en la variable b. Punto y coma. Y ahora nosotros imprimiremos el resultado de nuestra suma, printf, y mandaremos un mensaje. El resultado de la suma es nuevamente un especificador de tipo, porque aquí el resultado también es un número entero. ¿Y de dónde sacaremos este número entero? De la expresión matemática a más b. Si ejecutamos nuestro programa, me dice ingrese dos números, ponemos un 4, luego ponemos un 5 y nos dice que el resultado de la suma es 9. Además de los valores enteros o flotantes, también podemos hacer lectura de datos de tipo char o cadenas de caracteres. En este ejemplo leeremos el nombre del usuario y también su sexo mediante dos variables, por lo cual nosotros declaramos una variable para el sexo del usuario y otra variable para su nombre. Escribimos char sexo y en esta variable almacenaremos la letra correspondiente al sexo de la persona. Y también utilizaremos un arreglo de caracteres para almacenar el nombre de dicha persona. Vamos a especificar que queremos 100 caracteres como máximo para el nombre de nuestra persona y procedemos a pedir los datos. Entonces vamos a poner instrucción de printf y le decimos ingresa el sexo de la persona. Una vez que pedimos el sexo de la persona, procedemos a leerlo mediante la función scanf y el especificador de tipo para una variable tipo char es %c y después le indicamos que lo va a almacenar en la variable llamada sexo. Posteriormente a eso, pedimos el nombre de nuestro usuario, printf, e indicamos ingresa tu nombre. Una vez hecho esto, vamos a poner un salto de línea primero para que no se nos amontone. Y ahora sí, un punto y coma al final y hacemos la lectura. Scanf, comillas, %s, el especificador de datos o de tipos para una cadena de caracteres, es decir, para muchos caracteres juntos, es el %s. Y posteriormente nosotros vamos a colocar ampersand y la variable donde se va a almacenar, que en este caso sería el nombre. En este caso, el primer dato, que es un dato tipo char, un carácter individual, se guarda en la variable sexo y todas las letras o caracteres que escribamos se almacenarán dentro de la variable o el arreglo nombre. Ya lo único que haremos será verificar cuál es el sexo de la persona y nos indicará masculino o femenino complementándolo con el nombre. Por lo tanto, vamos a usar el condicional if, en donde preguntamos si la variable sexo es igual a m, sabemos que es masculino. Entonces, nos mandará un mensaje en la pantalla, printf, en donde nos dirá es masculino
%S. Y en este caso el %S es el nombre de la persona, el cual tenemos que poner aquí el nombre de la variable donde lo tenemos, que en este caso sería nombre. En caso de no ser cierta esta pregunta, tenemos la parte contraria, el else. Y aquí, si no es sexo masculino, por lo tanto, pues sabemos que es femenino. Y aquí sería es femenino. Vemos cómo funciona. Dice, ingresa el sexo de la persona, ponemos M. Tuvimos un pequeño error, nos faltó el ampersand aquí, una disculpa. Ejecutamos. Ahora sí, ingresa el sexo de la persona, ponemos una M. Ahora nos dice que ingresemos el nombre, ponemos Javier. Y nos dice, es masculino, Javier. Si corremos nuevamente nuestro programa, y ahora ponemos, ingresa el sexo de la persona, F, y ponemos Ana. Entonces es femenino, Ana. Y nuestro programa puede identificar si eres del sexo masculino y el sexo femenino, dependiendo cómo tú hayas ingresado los datos. Eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.